distant hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Primera de Timoteo, capítulo 4. Por favor, abra en el verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo vamos, mono? ¿Ya se arregló? Sí, usted siempre ha estado arreglado, ¿sí o no? Bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Leámoslo todos. Ojalá si me ayudan con la pantalla, la cita bíblica. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Por favor, repitámoslo. ¿Listo? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde lo titulé Un joven ejemplar. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Un joven ejemplar. Cuando uno entabla conversación con la gente adulta le gusta hablar mal de los jóvenes. ¿Ustedes no han escuchado así? Temas que, ay, es que los jóvenes de hoy en día, y empiezan a hablar cosas que no son ciertas, sino que por el contrario, nosotros por el Espíritu de Dios hemos estado mejorando. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo porque el apóstol Pablo lo iban a degollar. Él está en cárcel, le habían sentenciado a muerte y él necesita dejar un legado, transmitir su conocimiento y hacer discípulos, de modo que aunque él muriera, alguien siguiera con su legado y la palabra de Dios no muriera ahí, sino que perseverara de ahí en adelante. Por eso se dio a la tarea de escribir. Ojalá algún día, escúcheme lo que voy a decir y grábese lo que le voy a decir esta noche. Alguien me dijo a mí: te podrás morir tranquilo cuando hayas hecho un discípulo, cuando hayas escrito un libro, cuando hayas plantado un árbol y cuando hayas tenido un hijo. Yo dije, ¿qué? ¿Hacer discípulos? Yo no sabía nada de Cristo cuando es hacer discípulos, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. 4 cosas. ¡Wow! Gracias a Dios ya me puedo entonces morir en paz. Tengo muchos discípulos, he escrito un libro, estoy escribiendo ya el segundo. He plantado árboles en la finca, yo planté muchísimos árboles. ¿Y qué fue lo otro? Y tener un hijo, tengo 5 por falta de uno. Entonces yo creo que ya me puedo morir en paz. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? Pablo escribía. Pero ¿a quién le escribía? ¿A quién le transfería el legado? A Timoteo. Y Timoteo era un muchacho joven, buen mozo, así como usted, y con un espíritu de guerra, con un espíritu como el suyo, de imitar lo bueno, lo correcto. Tristemente, aquí no. Pero hay gente que le gusta es juntarse con lo más bajo, con lo vil,
Y uno tiene que aprender a escoger sus amistades. ¿Sabe qué les enseño a mis hijos? Yo a mis hijos les enseño, ahora que están niños, ahora que están jóvenes, de lo que tú llenes la mente en este tiempo, esa es la formación que recibes ahora para empezar a vivir el mañana, el verdadero futuro. De modo que si estás solo llenando la mente con cuentos, con cucarachas, con películas tontas, pues difícilmente vas a tener éxito en el futuro. Necesitas introducirle la información que vas a necesitar para el tiempo en el día del mañana. Pablo le escribe, y le escribe a Timoteo, pero le escribe una exhortación. Y yo quiero que al terminar esta charla esta tarde, tú quieras imitar o tal vez tomar esos tips, esos apuntes que el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo en la época de su juventud. Así es que si quiere, tome apuntes conmigo. Las recomendaciones, creo que son 6. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir que aunque eres joven, tú puedes ser un maestro para las demás personas, aunque eres joven. La Biblia dice que más sabio que los viejos nos ha hecho Dios por conocer su palabra. Salmo 119. Creo que el versículo es el 169, no estoy seguro. Me dice, más sabio que los viejos me has hecho por conocer tu palabra. Entonces, cuando le dice no tengas en poco tu juventud, le estás queriendo decir que nadie menosprecie el hecho de que seas joven, sino brilla desde ahora. Transmite tu luz y que los demás se queden admirados. Yo no sé si ustedes sepan la historia de Marco Fidel Suárez, uno de los presidentes de Colombia. Cuando vas a Antioquia, antes de llegar a Medellín, hay una población que se llama Bello. Y en Bello hay una casa, una choza, la tienen así casi que en unas vitrinas. Y hay un lugar donde dicen que ahí vivió o era la casa de Marco Fidel Suárez. Cuenta la historia que Marco Fidel Suárez de niño no eran económicamente pudientes para pagarle el estudio. Entonces cuenta la historia que Marco Fidel Suárez, aún en su infancia, en su niñez, pero él deseaba prepararse, deseaba aprender y soñaba con ser alguien grande en Colombia, en nuestra nación. Entonces, mientras todos los demás niños sí tenían la economía, el uniforme, los cuadernos y se sentaban en sus clases, Marco Fidel Suárez, desde una ventana y con un pequeño lápiz que le regalaron, él tomaba nota y él escribía. Los demás tenían todos los lujos, pero Marco Fidel Suárez tenía el espíritu correcto para marcar la diferencia y crear una nueva historia en Colombia. Luego, estudien quién era Marco Fidel Suárez. Fue un presidente de la nación con muchos honores, pero lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es muy similar, que aunque eres joven, no tengas en poco esa juventud. No gastes tanto el tiempo en cosas vanas, sino que utiliza bien el tiempo y le da algunas pautas. Y sé ejemplo de los creyentes en, empieza la lista. Número 1, en palabra. Y esa misma palabra representa no solo el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, sino también el adquirir el conocimiento de la ciencia. El otro día yo vi un programa y le decían a un muchacho 8 por 5
y le tocaba sacar la calculadora. Uy, este es un monstruo. 12 por 12. Ese sí sabe la visión. ¿Sí ve? No solo adquirir el conocimiento de la palabra, sino también el conocimiento de la ciencia. Hace unos 8 o 9 años conocí un joven y era el secretario de desarrollo de aquí de Barrancabermeja. No sé si ustedes, yo lo traía aquí a la iglesia, estuvo viniendo a la iglesia. Una vez implementamos un programa, hicimos un curso de capacitación de costura a 280 mujeres. Pero era un muchacho, era un pelado. Y en esa época yo tenía algunos discípulos que se estaban preparando y se estaban capacitando, y yo les decía, a mis discípulos les decía, ustedes tienen que ser mejores que él. El que tenga el temor de Dios tiene que ocupar los mejores puestos. Ser el secretario no solo de desarrollo, sino el secretario también de planeación, otro la secretaria de Hacienda, otro, no sé. Pero ocupar los altos cargos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La gente se queja de la pobreza, pero ¿sabe por qué se quejan de la pobreza? Porque en su juventud no aprovecharon bien el tiempo. Tristemente viví la experiencia de uno de mis hijos. Uno de mis hijos en la época de juventud se dio a la tarea de jugar, de perder el tiempo, hasta que no estudió más. Cuando pasaron los años, él tuvo sus hijos, sus hijas, y luego fue a pedir empleo en Aguas de Barrancabermeja. Y cuando fue a pedir empleo en Aguas de Barrancabermeja, se encontró uno que era el ingeniero al cual él tenía que llevarle la hoja de vida y presentársele ingeniero, y ese ingeniero y hacerle la venia era uno que había estado en la misma universidad estudiando con él, solo que ese sí aprovechó el tiempo, sí estudió. Y este tenía que decirle, ingeniero, a ver qué. Y él entendió, por estúpido, perdí mi tiempo y no me capacité, no estudié. Y empezó a estudiar después de eso. Y este año que viene ya se gradúa de ingeniero civil, para la gloria de Dios. Pero nosotros no podemos perder el tiempo en esta época. Y dice, sé ejemplo en palabra. Aún su manera de hablar debe ser con cordura, con ética, con decencia. Mire, escúcheme. Muchos imitan a los seculares solo para hallar aceptación. Estábamos en San Gil, en el Socorro. Había como que una muchacha que era como ingeniera, pero se ve que de educación no tuvo ni un ápice. Y empezó a decir groserías delante de las demás personas por hallar aceptación. Ese lenguaje que los muchachos, y que yo desde aquí nunca lo podré repetir, pero empezó a decir, oiga, marica, y todas esas vainas. Y uno se pone a pensar y a analizar la mala imagen que proyecta una persona, así tenga un título. Proyecta una mala imagen cuando no son ejemplo en su palabra, cuando no hablan las cosas correctamente como debieran hablarlas. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba y le decía a Timoteo, sé ejemplo en palabra. Haga la tarea esta semana, autoevalúese. ¿Qué palabras usted debe cambiar? ¿Qué palabras ha estado diciendo y que de pronto contristan al Espíritu Santo de Dios? ¿En qué ha estado invirtiendo su tiempo? El otro día
doy gloria a Dios que Dios me ha llevado. Yo no soy muy estudiado, yo sencillamente hice mi bachillerato y el resto ha sido por mi propio medio. Me convertí en autodidacta y capacitarme, estudiar. Y el otro día tuve aquí al presidente Duque, Iván Duque, y me lo llevé para atrás al protocolo. Ahí fue donde me tomé la foto, pero le hablé a él y le expuse lo que yo pensaba. Lo mismo tuve aquí al presidente, al doctor Álvaro Uribe, y me he podido sentarme a hablar y a dialogar con ellos sin el temor de quedar como un oso en lo que ellos me preguntaran o en lo que yo mismo le quería preguntar a ellos. Entonces piense esto: si te pusieran a hablar con el presidente, ya sea con el doctor Uribe o con el doctor Iván Duque, ¿tendrías temas para hablar con ellos? Piénsalo. ¿Estás educado? ¿Tienes buena palabra? ¿Sabrías expresarte con ellos? ¿O terminarías diciéndole: ¡hey, marica! Piénsalo. Porque el apóstol le decía: sé ejemplo. Aunque sea joven, sé ejemplo. ¿Sabe cuántos años tiene el alcalde de Florida Blanca? Cuando lo eligieron al alcalde en el 2015, apenas iba a cumplir 21 años. Y alcalde de una ciudad como la de Florida Blanca, que es una ciudad poderosa en el área metropolitana. Un chino que todavía no se había graduado y llegó a ser alcalde. Ahora le toca relacionarse con todo el mundo a la altura de los más eruditos. Y tú tienes que ser lo mismo. Tienes que prepararte, capacitarte, no perder el tiempo. Ser ejemplo en palabra. ¿Qué es lo primero que debe ser? Diga: voy a ser ejemplo en palabra. Segundo, ser ejemplo en conducta. ¿Cómo es su comportamiento? Bueno, hay gente que nunca le enseñaron ni siquiera a comer, y entonces se sientan en la mesa del comedor y comen así. Nadie nunca les enseñó que era de mala educación poner los codos en la mesa. O nadie nunca les enseñó de pronto, ustedes sí, gloria a Dios, nunca les enseñó a que en un templo uno no debe estar hablando ni comiendo chicle, sino como que con reverencia, escuchando la palabra de Dios, con reverencia. ¿Sabía usted que usted ya nació y al ser nacido va a ser eterno? Ya sea alejado de Dios o cerquita a Dios, pero ya usted no morirá eternamente, sino permanecerá. Lo que Dios crea es eterno. Unos alejados de Dios, y no les digo en cuál paila, pero otros cerca a Dios. Tú debes entonces ser un ejemplo en conducta, cómo te comportas, cómo hablas, cómo te diriges. Hay gente que llegan y ni saludan. El otro día mi esposa tenía que enseñarle a mis hijos, y cada vez nosotros le enseñamos, cuando ellos llegan a la casa: la bendición, papá, la bendición, mamá. Mi esposa es una mujer tan de Dios que les ha enseñado a mis hijos a ser agradecidos. Y ahora mis hijos son agradecidos, antes no lo eran. Ahora han recibido esa educación. Eso es conducta. Pero ustedes le agradecen a sus papás el hecho de que todos los días haya comida en su casa. O hasta comida que le dan a uno. Sea como sea, los viejos se han fregado para darle comida, vestido, educación. De pronto no lo han tenido lo mejor,
pero uno tiene que aprender a conducirse con ellos. Gracias, papá, mamá, gracias. La bendición. Antes a uno le enseñaban que uno tenía que juntar las manos y arrodillarse. Antes. Hoy en día es: ¿qué hubo, papá? Hola, ma. Parece que tan tacaños son que no son capaces ni de decir la bendición, mamá. Te amo, mamá. Papá, gracias por ponerme a estudiar. Gracias porque hay comida en mi casa, algo hay en la nevera, hay una cama donde dormir. Gracias. Eso es uno tener buena conducta. Y eso no se aprende de pronto en el colegio, pero en la universidad de la vida sí. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? Llevamos 2. Luego dice: sé ejemplo de los creyentes. Primero, palabra, conducta, amor. ¿Usted le expresa su amor a sus seres queridos? ¿Y de qué manera? Llega el día de la madre y ella: ay, mamita, yo te amo y te amo. Y el resto, los 364 días restantes, dando guerra. Pero dicen que aman. El verdadero amor actúa. Entonces, yo le enseño a mis hijos: ¿de verdad amas a mamá? Déjale el puesto, tráele las chancletas, pregúntale: ¿en qué te puedo ayudar, mamá? Hay niñas, ustedes no, pero hay niñas que la mamá ya fregándose, haciendo la cocina, el almuerzo, y ellas allá echadas viendo televisiones. ¿Y cómo así? Yo he tenido que regañar a mujeres, pero venga, ¿cómo así? ¿Acaso es que su mamá es la sirvienta? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el amor? El amor se demuestra con actos, no solo con salamería, con palabras, sino poniendo por obra lo que yo de verdad quiero hacer en mi corazón. Hay que aprender a amar a mamá, papá, mis hermanos, amarnos a nosotros mismos. Cuando usted debe ser un ejemplo en amor consigo mismo. ¿Y cómo me demuestro mi amor por mí mismo? Apártese de las amistades que no le convienen. No permita vicios. El disque amigo que le venga a enseñar a consumir droga o a mirar pornografía o a hacer sus bajezas. Ámese, respétese. Dígale: mijo, yo soy templo del Espíritu Santo. Conmigo no va eso. Y si le aparta uno, muérete que chao. O una de dos: o cambian ellos, o aprenden a que con nosotros no va en su sintonía y ya. Eso es amarse a uno mismo, es respetarse, es conservar el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Luego dice: sé ejemplo en espíritu. ¿Sabe qué es tener espíritu? Es tener vida, ser entusiasta. No como el muchacho que la mamá le dice: papi, vaya a la tienda. Párese, mijo, que le cogió el tarde. ¿Qué horas son? Las 11. Y todavía echado durmiendo. ¿Eso será tener espíritu? Eso es estar más muerto que vivo. Yo a mis hijos a las 6:30 de la mañana, todo el mundo en pie. Todos los días. Y antes, mi hija Helen es un ejemplo. Antes, a veces son las 6 de la mañana y ella ya está por ahí haciendo su devocional, leyendo la palabra, con musiquita, adorando a Dios. Valió la pena haber formado
a mi hija desde niña. Vale la pena. Eso es tener disciplinas. Tener espíritu es cuando uno le dice: a ver, vamos a lavar los baños. Ay. ¿Usted no conoce a alguien así? Sí, pastor, esta mañana lo vi en el espejo. Tener espíritu es que cuando le pidan a uno un favor: manito, hágame un favor, vamos y me ayuda a tal cosa. Claro, sí, listo. Va para esa líder o va para esa pastor. Vamos, hagámoslo. Eso es tener espíritu. Así la gente no podrá hablar mal de la juventud de hoy en día, porque ustedes no, gracias a Dios ustedes no, pero sí hay muchos jóvenes que se han idiotizado, esa es la verdadera palabra, idiotizado con los aparaticos electrónicos. Entonces un joven entró y le dijo la mamá al doctor, dijo: doctor, mi hijo necesita su ayuda. ¿Qué tiene? Dice: doctor, él casi no escucha, él casi no duerme, no hace nada, no estudia. ¿Qué tendrá? Dijo: tiene un celular, señora. Y usted no puede pasarse la vida entera quemando sus ojos en un celular, o solo jugando con un celular. El sueño, pastor, es que el sueño de mi vida era tener un celular. Entonces, claro, él cree que llegó a la cúspide, a la cima, obtuvo un celular. Y si se muere, no le van a echar el celular al cajón ni siquiera. Tenga espíritu ferviente. Levántese a correr, a hacer ejercicio, a trotar, a orar. Levántese desde tempranas horas de la mañana. ¿Sabe por qué no tienen un espíritu correcto? Porque ellos quieren estar hasta las 12 o 1 de la madrugada en el chat, en el celular. Y claro, al otro día se levantan todos zombies. ¿Qué hay de desayuno? Diga, pero yo. No, pero dígalo. Diga, pero yo voy a ser un ejemplo en espíritu también, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que la gente vea que usted tiene vida, que está lleno de valor, de entusiasmo. La palabra entusiasmo proviene del griego enteos, que significa lleno de Dios, entusiasta, que tiene ánimo pronto. Dice el apóstol Pablo. Entonces, sé ejemplo, palabra, conducta, amor, espíritu. Y lo siguiente, quinto, fe. Sé ejemplo en la fe. ¿Cómo así que en la fe? Sí. Hermano, el hecho de que seamos jóvenes, el mayor potencial que Dios me permitió para experimentar un avivamiento en Barrancabermeja con la misión carismática fue con los jóvenes. Cuando Dios me trajo a Barranca, no había red de hombres, ni había red de mujeres. ¿Sabe qué tenía? Tenía como 5 o 6 muchachos. Ahí estaba Rafael, había otro que se llamaba Eduardo, otro que se llamaba Carlitos Navarro, Oscar, otra china María Teresa, en fin. Y eran puros pelados. Y ellos entendieron el mensaje: ser ejemplo, aunque fueran jóvenes, en la fe.
Y yo me acuerdo un día nos fuimos para el Cristo Petrolero. Y en el Cristo Petrolero había un mimo así y echando y hacía con un pitico y vainas groseras y pues lo secular. Y cuando yo vi, montamos el sonido detrás de él y la gente empezó a decirnos: uy, ¿va a haber fiesta? Y yo: claro, va a haber fiesta, obvio, vamos a ver parranda cristiana, ¿no? Tan pronto este hombre se fue, fuimos nosotros solamente y empezamos a adorar y empezamos a hacer una fiesta. La gente se quedaba impresionada de que eran puros jóvenes. Bueno, yo también, ¿no? Un pelado de estos. No, un pelado de estos. Pero como yo estaba con jóvenes, la gente les atraía el ver que eran jóvenes y consagraditos a Dios. Consagraditos. Entonces empezamos a ganarnos a los jóvenes y luego los adultos se dieron cuenta de que, wow, esos chinos son un ejemplo, y empezaron a seguirnos. ¿Sabe que su mamá y su papá podrían ser miembros de la misión carismática cuando vieran su testimonio, su ejemplo de fe? Que cuando el pastor diga a las 4:30, yo tuve casos donde papás venían a darme en quejas de los hijos: pastor, es que el muchacho en la casa. Yo le dije: pero si es que la autoridad en su casa eres tú. Pero es que a usted sí le hace caso y a mí no. Yo le dije: ámalos como los amamos en la iglesia, fórmalos como los formamos en la iglesia, y ellos serán ejemplo en su casa como lo son ahorita en la iglesia. Pero usted y yo tenemos que ser ejemplos en la fe. Que usted le diga a mamá, cuando la mamá, no, mi hijo, que no tengo plata, que no. Mamá, no te preocupes, vamos a orar y el Dios poderoso nos va a responder. Venga, mamita, la enseño a orar. Oh, un chino enseñándome a orar. Eso es ejemplo de fe. Y tú puedes ser un ejemplo. Y por último, lo sexto dice: y sé ejemplo ¿en qué? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Cuántos no trajeron Biblia legalmente? Levanten la mano los que no traen Biblia. Uy, hermano, háganse a una Biblia, porque usted no puede ser ejemplo de palabra que ni siquiera lee. Si tiene celular, baje la Biblia ahí en el celular y empiece a llevar un plan de lectura. Por último dice: sé ejemplo en pureza, no en pereza. Se parece pero no es la misma. Pureza. Que sus pensamientos sean puros. ¿Sabe cómo Dios me ha ayudado a mí? Yo le pido a Dios, yo le pido al Espíritu Santo: Señor, yo quiero parecerme a Jesús, hablar como Jesús, andar como Jesús y vivir en la santidad que vivía Jesús. Ser ejemplo de pureza. Les voy a decir algo, jóvenes: la pureza se va reflejando después en el rostro. Así como cuando usted ve una persona y uno discierne, como que es más burro, mete droga, porque así el vicio se refleja en el rostro. También la santidad se refleja en el rostro del hombre. ¿Y sabían eso? Y luego no solo en el rostro, sino en los huesos. Por eso dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1, dice: ponte a cuentas con tu Creador antes que lleguen los días malos, antes que lleguen los años tenaces.
Ser ejemplo en pureza significa que ojalá nadie conozca su cuerpo antes del matrimonio. Que nadie toque una parte de su ser y menos una parte íntima, jamás. Había una muchacha que le decían vasito de agua porque no se le negaba a nadie. Escúcheme. A ver. ¿Sabe qué hace la gente del mundo? La gente secular. El muchacho va y bejorrea a la china, le toca hasta el himno nacional. Y la boba que se dejó creyó que de verdad el chino venía con buenas intenciones, pero por boba. Luego este sale y le cuenta a otro: uy, esa, miren, yo. El otro entonces va y pica también allá. Y la boba vuelve y se deja. Después nadie la ve con buenos ojos, porque todo el mundo la ve como la esposa del zorro. ¿Cómo es que se llamaba? Esa. Y se hace una mala imagen. Tenaz. Por eso la Biblia dice: sé ejemplo en pureza. Lo mismo los jóvenes. No es que la pureza solamente tiene que ser para las mujeres. Ay, no, y que los hombres. No, por el contrario. Su imagen de un hombre responsable, de un muchacho decente, no del vagabundo que más perro que un gato. Jóvenes, sean ejemplo. 6 cosas que usted debe salir de aquí, de este lugar, y poner por obra. Número 1, en palabra. Número 2, en conducta. Número 3, en amor. Número 4, en espíritu. Número 5, en fe. Y número 6, en pureza. Carry us, carry us.